bendiciones para todos, todos. La iglesia en general, la iglesia es una, bendecimos toda la iglesia que está en la calera a través de diferentes ministerios, a los pastores, a los profetas, apóstoles, maestros, evangelistas que están ministrando a través de un ministerio aquí en la calera. No puedo saludar a las diferentes iglesias porque no hay diferentes iglesias, hay una sola iglesia. Aunque en este momento como cuerpo estemos un poco divididos, somos un solo cuerpo, aunque estemos dispersos, pero saludamos y bendecimos a la única iglesia, la iglesia de Jesucristo, amén, la única iglesia, la que gobierna, la que va a gobernar, la que se va a establecer. La iglesia aquí en La Calera, a través de los diferentes ministerios. Saludamos a cada pastor aquí en La Calera, saludamos al pastor Juan, saludamos al pastor Belisario, saludamos al pastor Fermín, saludamos al pastor William María. Gracias al pastor Fermín por la invitación que nos hizo a su encuentro el domingo. Fue una bendición haber compartido un momento. No pudimos quedarnos mucho tiempo por algunas actividades que teníamos, pero fue una bendición compartir con los pastores que estuvieron allí y con el invitado que venía de fuera. Fue una bendición. Gracias por esa invitación. Eso está uniendo a la iglesia aquí en La Calera. Por eso no hablamos de iglesias, hablamos de iglesia. Aunque hay una visión que Dios impartió a cada uno de nosotros, el objetivo es el mismo. Entonces los saludamos, bendecimos a sus esposas, a sus hijos, bendecimos esos ministerios. Le estamos creyendo al Señor por un crecimiento a nivel local de cada ministerio. La iglesia va a crecer, la iglesia va a gobernar. Estamos por levantar nuestro presidente, nuestro propio alcalde. Estamos por levantar nuestro propio sistema de gobierno que Dios va a respaldar. Bendiciones. Bueno, los demás pastores que están trabajando aquí en La Calera, desconozco el nombre de muchos, así que bendiciones también, no importa la denominación que tenga, Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es bueno. Lo único que yo entiendo como secta o como algo malo sería un lugar de brujería, ¿no? Yo sé que ustedes no practican eso, por eso sabemos que somos un solo cuerpo. Bendiciones a Bogotá, bendiciones a las naciones que nos están siguiendo por el canal YouTube, bendiciones a España, bendiciones a Canadá, allí le enviamos un saludo a Canadá, que nos siga allí. Estamos saludando a Brasil, estamos saludando a Argentina, donde ha llegado la recepción no solamente de los audios de este programa por la vía WhatsApp, sino también por los canales que tenemos, el canal YouTube. Allí estamos siendo bendecidos por ellos, también Venezuela, y bueno, estamos saludando también a cada ministerio que conocemos allí en Bogotá, los grupos que tenemos en diferentes lugares, aquí en Bogotá y aquí en La Calera. Dios está creciendo, amén. Si la iglesia crece, Dios crece. Si la iglesia se extiende, Dios se extiende. Si la iglesia gobierna, Dios gobierna. Así que estamos haciendo un trabajo para que el Señor se pueda establecer. Bueno, veíamos la razón por la cual el mundo se va a acabar. Hablamos de 9 versículos que certifican tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que sí, el mundo se va a acabar. ¿Cuáles son las 2 razones? Vimos, número 1, porque el reino de Dios debe establecerse eternamente en la tierra, y número 2, porque la maldad debe ser exterminada. ¿Qué es lo que provoca que el mundo se acabe? ¿Qué es lo que provoca que el mundo se acabe? La maldad. Cada vez que la maldad se incrementa, Dios tiene que enjuiciar esto, y es la maldad la provocadora del fin del mundo. Si no existiese maldad, si no existiese rebelión y si no existiese iniquidad, entonces esto no tendría problema, pero es por causa de la rebelión. El problema de los gobiernos, el problema de las familias, el problema del mundo es rebelión. El problema del sicariato, el problema de las violaciones, el problema de las perversiones es rebelión. La rebelión es todo lo que se opone a la ley de Dios. La rebelión es todo lo que se opone a la ley de Dios. Cuando hay rebelión es vivir una vida sin límites. Entonces, cuando el pueblo obedeciera a Dios, si el mundo le obedeciera a Dios, cumpliera los mandamientos de Dios, entonces el pueblo no sería rebelde, la humanidad no sería rebelde. Pero como cada persona en su propia voluntad desea hacer las cosas como bien le parece, ahí hay rebelión, y esa rebelión hace que la maldad crezca. Por ejemplo, la palabra de Dios dice: he aquí te doy el poder en las manos para producir riqueza. Dios ya nos entregó en las manos el poder para hacer riquezas, pero hay gente que desea hacer riqueza maltratando a otro, robando, corrompiéndose, quitándole a uno, quitándole al otro, haciendo trampas. Entonces ahí ya hay rebelión, porque nos estamos oponiendo a la
riqueza que Dios nos quiere entregar, pero bajo los principios de Él. Entonces todo esto causa rebelión. La palabra nos enseña a amar al prójimo, pero como seres humanos nos odiamos. Entonces nos rebelamos a los mandamientos de Dios. Y hay muchos mandamientos, no solamente son 10 mandamientos. En el libro de Éxodo hay 10 bases de mandamiento. Los 10 mandamientos que son la base de la sociedad, la base de la cultura. Pero fuera de esos mandamientos existen muchos más mandamientos, muchísimo. La palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todos son mandamientos. No existen solamente 10. 10 fueron base para establecer la cultura de Israel en su tiempo y para establecer la sociedad que Dios quería establecer. Pero a partir de ahí tú puedes leer Levítico, puedes leer Mateo, puedes leer Juan, puedes leer cualquier libro de la Biblia, vas a encontrar que eso está lleno de mandamientos. Cuando no cumplimos esos mandamientos, nos rebelamos. Cuando nos rebelamos, la maldad se va a incrementar y la maldad es la que va a provocar el fin del mundo. ¿Qué dice Mateo? Dice, y por haberse multiplicado la maldad. Claro, el amor de muchos se enfría y cuando el amor de muchos empieza a enfriar, entonces se vuelve malo el hombre, se vuelve perverso el hombre y el hombre se vuelve destructivo y el hombre destruye y entonces la maldad multiplica. Ok, entonces la maldad es la razón por la cual el mundo debe ser terminado. Vamos a ver con más profundidad 2 mundos que ya se acabaron por culpa de la maldad. El primer mundo, el mundo de Luzbel. Vamos a mencionar el mundo de Luzbel. Han existido 2 mundos, estamos en el tercer mundo, que es el mundo final. Pero vamos a ver el primer mundo, la razón por la cual se acabó. El mundo de Luzbel. Esto lo encontramos en Ezequiel capítulo 28, se hace una referencia, al igual que Isaías 14, hablando de Luzbel. Ezequiel 28 dice, por cuanto se enalteció tu corazón hablando de Luzbel, que era el querubín protector, y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí, yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de tu sabiduría, y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender, y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Los mares vemos que en la Biblia, recuerden por favor, los mares en la Biblia son los lugares de muertos. En Apocalipsis la Biblia dice que los mares entregaron los muertos. Cuando hablamos de mares en la Biblia tenemos que entender que está hablando del lugar del Hades, del lugar de los muertos. Y la profecía que hablaba sobre Luzbel era que él iba a terminar allí en los mares. Versículo 12, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ojo con este versículo que es importante. El versículo 13 dice en Edén. Para muchas personas creen que el Edén se creó cuando el hombre fue creado. Eso está en Génesis capítulo 2 y capítulo 1. El Génesis, el Edén en Génesis. Pero notemos que en Ezequiel 28 se está hablando de Luzbel que habitaba en Edén. Dice el versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flauta estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, cuando fue creado Luzbel. Versículo 14, tú, querubín, aquí está hablando de Luzbel. Versículo 14, tú querubín. Versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Luzbel no estuvo en el cielo. Luzbel estuvo en Edén, en el monte de Dios. No tengo tiempo para explicar, pero la Biblia habla de 4 Edenes que han existido. La Biblia habla del primer Edén que estuvo en el monte de Dios, en el monte de Dios. El segundo Edén, que es donde estuvo Adán y su esposa. El tercer Edén, que es cuando el establecimiento del reino venga, que es cuando se establezca la gran Jerusalén y volveremos a ser como al principio. Y hay un cuarto Edén, pero bueno, no hay tiempo de explicarlo, pero es importante entender que se está hablando, Ezequiel está haciendo referencia a querubín, al protector, a Luzbel, pero lo menciona en Edén, menciona la ubicación, no en el cielo. Por eso es que si Luzbel hubiera estado en el cielo, Luzbel nunca hubiera dicho, voy a subir al trono de Dios, simplemente hubiera dicho, me voy a sentar en el trono de Dios. Por eso era que desde Edén, desde el monte santo, porque existía un monte santo, por eso es que él decía, subiré al trono, quiero subir al trono. Entonces el versículo 14 lo describe a él y dice, eras protector, yo te puse en el santo monte de Dios, no lo puso en el cielo. Satanás no cayó del cielo, Satanás cayó del Edén que estaba ubicado en el monte de Dios. Dice, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas.
perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado aquí, hasta que se halló en ti maldad. Otra versión dice iniquidad. Hasta que se halló en ti maldad, rebelión, iniquidad. Y a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Verso 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te reconocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Amén. Ahí estaba la caída de Luzbel, la caída de Satanás. El querubín protector, el ángel que ministraba la adoración, el ángel que ministraba los cantos de adoración, el que dirigía los coros en el cielo. Vemos cómo está descrito, vemos su ubicación. Había un mundo que fue ese primer mundo. Dios creó el cielo, Dios creó la tierra, creó los ángeles, lo creó todo y creó a Luzbel y lo puso como el principal, no solamente el que ministraba adoración y todo, sino era el principal, el protector del templo. Luzbel era el protector del monte de Dios, del lugar santo de Dios. Se llena de maldad, se llena de iniquidad, y la maldad aumenta y corrompe una tercera parte de ángeles según Apocalipsis, y ahora dentro de esa maldad se quiere revelar y quiere mover de su trono a Dios. Entonces entendamos que ese primer mundo, dice la Biblia, que Dios hace un juicio sobre Luzbel, y él con la tercera parte de ángeles, que es lo que se conoce como los ángeles que cayeron a la tierra, se establecen según Apocalipsis, según Corintios, según el Antiguo Testamento, en las alturas, en los aires. En la Biblia se llaman las estrellas, a los ángeles se le llaman las estrellas en la Biblia. Entonces se establecen en los lugares altos, edifican la ciudad de Babilonia en los lugares altos, lo que llaman el segundo cielo, y a partir de ahí comienzan la operación, la intervención en la tierra. Entonces vemos que ahí se acaba. Cuando entramos a Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, y Dios creó los cielos y la tierra. Dios lo creó perfecto. En Dios no hay desorden, en Dios no hay iniquidad, en Dios no hay muerte, en Dios no hay tinieblas, en Dios no hay confusión. Pero el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Si no tenemos revelación, vamos a creer que Dios creó una tierra desordenada, vacía, sucia, vuelto nada. Pero como tenemos revelación, entendemos que Dios es un Dios de orden, que Dios es un Dios de luz, que en Él no hay tinieblas. Él lo crea perfecto, pero entre Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 pasaron años, pasaron tiempo, y fue el periodo en que Luzbel gobernaba en las alturas, en el monte alto, y Génesis capítulo 1-2 fue el juicio. Cuando Luzbel es arrojado, Luzbel cae a todo lo que conocemos como el cosmos, y cae a la tierra y golpea la tierra, y es cuando viene el fin de ese tiempo. ¿Cuánto tiempo me falta? Creo que 2 minutos. Bueno, amén, es importante esto. Por eso es que la teoría del Big Bang, de la explosión, la ciencia ha intentado descubrir algo, pero de alguna manera ha desviado. Es decir, hay parte de la ciencia que es cierta. El problema es que ellos no le dan el crédito a Dios, a la creación a Dios, sino a la creación de una explosión. Pero si vemos aquí claramente lo que acabé de leer, fue una explosión lo que sucedió. Sí fue una explosión, porque dice que Luzbel fue arrancado de las piedras y él cayó como una piedra de fuego y explotó, hizo una explosión. El problema es que están tratando de ver que a partir de ahí se crea el universo. Por la ciencia podemos ver que el mundo fue creado por una explosión, pero realmente el mundo ya existía el mundo porque Dios lo creó. Pero la caída de Luzbel destruyó lo que había creado Dios, destruyó y desordenó lo que había creado Dios. Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, habla del impacto que tuvo la caída de Luzbel. Entonces, el primer mundo que vemos aquí fue el mundo antes de que el hombre fuera creado. Es decir, el mundo de los ángeles, el mundo de Luzbel, el mundo que Dios había creado para que Luzbel gobernara en el Edén, en el monte de Dios. Entonces, vemos este primer mundo. Él es desechado porque se multiplica su maldad y es arrojado al fuego. Bueno, se va el tiempo, no puedo leer lo que sigue, pero seguiré hablando del primer mundo terminado, que era el mundo en el que estaba establecido, no gobernaba, sino en el que estaba establecido Luzbel como el gobernador del Edén. Entonces Dios les continúe bendiciendo.